Oye, yo creo que lo mínimo es empezar el programa esta vez con música de Halloween o algo así, ¿eh? Ya, sabes que tengo un par de canciones por ahí como para Halloween. Así que le voy a poner un Halloween. un Halloween. Le voy a poner un Halloween. Así que The Monster sí, Trap. si no aparece, hola gente, si no aparece quiere decir que no lo encontré. Si empezó el video y no hubo música de Halloween, es que no la encontré. Pero bueno, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast de Orando Comics, su podcast chileno de cómics para el mundo. Enos aquí el cuarteto principal, y no porque no haya invitado a Chinsen ni siquiera dijo yo no voy, por si acaso. Está cazando brujas. Sí, le mandé la invitación y ni por si acaso. Así que no los quiere. Bueno, aquí está la gente. Está Fernando, como pudieron escuchar. ¿Qué tal? Cristian. Como están todos. Viejo, Chinsen está por sobre el bien y el mal, weón. Es el alfa y el omega. programa. Simple. Chinsen Si no está aquí es por otra cosa. es como Darkseid. Él es. Está mi hermano Francisco. ¿Cómo anda Francisco? ¿Qué de la vida? ¿Cómo estuvo la semana? Bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Bueno. Yo bien. Mi rehabilitación Rodrigo, está funcionando perfectamente y estamos todos felices y contentos. Levemente cansado porque estoy bajándole el nivel a los... ¿El corazón de cerdo que te implantaron está funcionando bien? No, hay un corazón de gorila gigante, de pecho plateado. Peppa Pig. De espalda plateada, pero no de pecho plateado. ¿Te gustaría que fuera de gorila? Pero déjame decirte que la compatibilidad la tenemos con los cerdos. Lo sé. Y me duele la espaldita porque le bajé los analgésicos, porque el doctor dijo que le tenía que bajar los analgésicos. Entonces me estaba doliendo la espalda. Nada, pero eso, estamos bien. ¿Qué? Pero disfruta las drogas, ¿por qué? No, me cargan las drogas. Mi hermano puede confirmarlo. Yo soy pésimo a tomar pastillas y cuestiones así. Las drogas son la solución. Las drogas legales son la solución y las ilegales... Bueno. Hay que esperar que las legalicen. Hay que luchar para legalizarla. Y enos aquí en un capítulo más de su podcast en octubre. Su podcast para Halloween. Hubo una pequeña discusión interna de qué capítulo íbamos a hacer hoy día y ganó el título que apareció en el comienzo de la portada de este capítulo, que es Las noches del Owl. Ahí vamos a hablar un poquito de qué se trata. Fernando nos va a explicar por qué estamos con esto. No es broma. Fernando va a explicar eso, va a ser el primero. Le ganó a el especial de Halloween de Charlie Brown, de Snoopy, que fue lamentable porque yo quería ese, pero bueno, así en la vida, se votó y la votación ganó en la noche del Gold. Así que nada, y antes de empezar, Fernando, estimado amigo, noticias, estábamos conversando de eso, cuéntanos, ¿qué pasó en la semana? Grandes noticias. Primero, grandes y pequeñas noticias. La primera es pequeña. Se lanzó el tráiler de Ant-Man Quantumania, el que fue ofuscado por la noticia de la semana. Ya está saltando en una pata, Cristian, porque hace rato que quiere decirlo. Dilo, Cristian, libérate. Henry Cavill vuelve a ser Superman. En declaración oficial del actor. Seamos sinceros, Cristian, nunca dejó de serlo en tu corazón. Nunca jamás Henry Cavill dejó de ser Superman en mi corazón. Su Superman. Sí. Distinto es que yo no caía en los rumores. Claro. Pero ya la cosa es de verdad. Así que tenemos Henry Cavill. Y esto es como concatenado. Y que se suma que Henry Cavill deja el papel de... Geralt de Rivia. Geralt de Rivia, claro. Deja el papel en The Witcher. Le da en un acto excesivamente caballeroso. A mí me impresiona ese hombre. Me impresiona porque me impresiona de verdad. Le pasa el tótem a Liam Hemsworth, el hermano de Thor. Y con los deseándole buena suerte y bla 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 bla, y que un personaje muy importante para él y bla 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 bla. Y se queda con tiempo libre para salir volando, claro. Bueno, y hoy día también, o sea, no hoy día, ayer creo, confesó que él juega 4 horas al día al menos Warhammer, si mal no recuerdo. En el computador, el juego de computador de Warhammer, lo juega 4 horas al día, y el entrevistador le preguntó, ¿en serio? Y él miró al entrevistador y le dijo, puede ser más. Eso es lo que puedo aportar a la noticia. O sea, yo te aseguro el que compadre pinta figuritas.
Sí, pues de Warhammer. Claro, pero juega y... Amamos a Henry Cavill. A ver, vamos por parte. Primero, Quantum Mania. ¿De qué se trata Quantum Mania, mi estimado Fernando? ¡Qué lata, weón! Se enojó Cristian por la flauta. Cristian quería seguir alabando a la figura. La noticia importante era acá y el resto no vale callar. Pero por eso, partamos de abajo y hasta llegamos arriba. Lo más pequeño, lo más ínfimo. Por supuesto. Quantum Mania es la tercera película de Ant-Man y Wasp, donde se nos muestra que se descubre un universo especial, microscópico, al que son llevados todos los personajes por culpa de la hija de Scott Lang, que ella inventa un aparatito que lo lleva a este microuniverso. Y en ese microuniverso es donde conocen a la variante oficial, que es Kang el Conquistador. Kang el Conquistador, a ustedes, para los que vieron la primera temporada de Loki, ya subieron el concepto de lo que es variantes. Se presentó al que permanecía, al que estaba ahí, que era una variante más de Kang, que era como la versión más amigable. Por las consecuencias que suceden en Loki, eso genera que se produzcan nuevas líneas temporales, y esto gatilla que tengamos a Kang el Conquistador también, que va a ser el enemigo principal de acá las próximas películas que integren a la nueva agrupación de los Vengadores, que serán presentados paso a paso en las próximas películas de Marvel, que para allá va el enfoque, enfrentar al nuevo enemigo, al nuevo Thanos, que va a ser Kang el Conquistador. Pero ¿cuál es la gracia de Kang? Los viajes en el tiempo. Pregunta, no sé tu opinión de ustedes. ¿Será buena opción Kang para enemigo? Sé que es uno de los enemigos más importantes de Marvel, de todas las agrupaciones, de todos los superhéroes y todo el asunto. Pero Kang es un personaje re complicado de tratar, de las aventuras que tiene terminan siempre de forma muy extraña, porque no podéis derrotar a Kang por las facultades que tiene, por el tema de las variantes. Puedes matar a un Kang y viene otro. Es como el tema del Rick and Morty de la última temporada. Rick and Morty tiene miles de variantes, y si no mata el mismo sus variantes, no puede seguir avanzando. Y el universo es infinito, por lo tanto hay infinitos universos, entonces hay infinitos Kang. No sé. ¿A ti te gusta el concepto de Kang, Fernando? Sí, de hecho, una de las historias que se llevan muy el concepto de justamente de las variantes de Kang y el mismo Kang, Avengers Forever, que es una maxi serie con guiones de Curbosiek y con dibujos de Carlos Pacheco y tintas de Jesús Merino, que trata justamente eso, de cómo va jugando con diferentes etapas del universo Marvel en diferentes momentos. Vas combatiendo a las personalidades, que hay Mortus, que es como la versión que sigue a Kang, y otras variantes más. Entonces ahí vas jugando con todo eso, y eso es entretenido. Te mareas un poco, pero la cuestión, al final de cuentas, son superhéroes y queréis tener una historia que te sea fácil de leer. Y Kang es un enemigo principal de los Vengadores. Uh-huh. Entonces no podéis dejarlo de lado. O sea, Thanos era principal en la saga del infinito, pero Kang es otro de los que ha hinchado las pelotas muchas veces en muchos momentos de los Vengadores. Entonces, por eso yo creo que tenían que buscarse a ese compadre para que fuera el villano principal para el resto de las películas, porque el resto de villanos, si vemos más poderosos en escala, tendría que ser el Doctor Doom, y después tendría que ser Kingpin, pero Kingpin ya lo estoy ocupando, y el Doctor Doom lo tenéis ahí aguachadito, ya tú sabes dónde. Y Magneto, si es que lo vuelven a retomar con las nuevas versiones de los mutantes, probablemente ahí hagan más show, pero está enfocado ahí solamente a los mutantes. En cambio, Kang agarra más superhéroes, pensando que el concepto de Vengadores integra a la nueva camada que se viene desde la Miss Marvel, la nueva Pantera Negra, para que si eso ya está revelado, She-Hulk y quién sabe cuántos más. Uh-huh. Cristian, ¿tu opinión? ¿Tienes alguna opinión sobre Kang el Conquistador? No, Henry Cavill. No. Bueno, Henry Cavill haría un buen Kang,
El conquistador, porque conquistaría mi corazón. Solo puedo decir eso. ¿Ves que te gusta Henry Cavill? ¿En serio? ¿A alguien no le gusta Henry Cavill? O sea, me cae bien. Pololas, loco. Me cae bien porque el tipo es ñoño en serio. Es ñoño de lo suyo. Y como tú dices, al final de cuentas agarró musculatura y no la soltó porque el esfuerzo es demasiado grande para botarlo. No, sí, en la última entrevista que le hicieron, él decía que, claro, ya tiene que mantener ese training de vida porque es el personaje, ¿cachai? Sí. Bueno, pero ya, volviendo a Kang, sorry. Volviendo a Kang, efectivamente Kang es mucho más villano de los Vengadores que Thanos, pero situaciones legales terminan haciendo que esto sea al revés. Probablemente preparando una llegada para los Cuatro Fantásticos, yo creo que suena mejor que el gran villano sea Kang. Sí, porque todo esto... Una cuestión propia de la historia. Todo el tema de Doom es por los Cuatro Fantásticos. La razón por qué no se ocupó. Y eso, claro, o sea, la lógica sería al revés, que Doom fuera primero, uno pensaría así con los Cuatro Fantásticos. No tener los Cuatro Fantásticos, pero preparando la llegada de los Cuatro Fantásticos, porque estas extrañas razones, Kang es como pariente lejano de Reed Richards. Entonces, claro, uno podría pensar que tal vez lo agarren por ahí, tal vez no. Pero es lo que es nomás. A mí me sorprende que sea Ant-Man el primero que se enfrente directamente a él, porque voy a descartar lo de Loki. Y aun cuando lo de Loki es una buena referencia tenerlo antes, tú sabes que las películas de repente no las... Igual uno puede verlas sin necesidad de verlo... sin necesariamente ver lo anterior. Yo creo, no tengo certeza que alguna de las películas de Marvel, salvo por las últimas dos Vengadores, sea necesariamente requisito ver una antes que la otra. No lo son. Con un resumen nomás. Yo te diría que solamente la de los Vengadores, donde se hace como referencia, acuérdate que hicimos esto. No sé, claro, como comer con chaguarma. Claro. Y eso, el resto cada uno. Aparte de eso, entonces, me sorprende que sea Ant-Man, pero bueno, es la que venía. Las primeras dos Ant-Man no son tan buenas, aunque extrañamente cuando las he visto nuevamente me han causado. Es que la primera simpatía. Es divertida. Fin. No es más que eso. Pero fíjate pero son las que han tratado peor, las que la crítica trata peor. Es que el problema es que lo que pasa con Ant-Man es que, pues, para mi gusto, esta es mi opinión personal, Ant-Man, la primera es simplemente divertida. Es eso. Es que hay un superhéroe, sí. Pero en realidad podría haber sido una simple película de Haste sin todo el tema superheroico. ¿Ya? Muy divertida, muy chistosa, muy graciosa, con un personaje interesante. Y la meten dentro de todo el tema superheroico porque está Ant-Man. Pero así como de superhéroes no. Yo creo que la segunda, los secundarios hacen la película. Hasta la hormiga, hace la película. Todos los secundarios hacen la película. No sé si me gustó tanto la historia principal como la historia de los secundarios. Vamos allá. Sí. Y todo ese show creo que me reí más. Bueno, pero... es que ese es un gran tema. Como ese universo que se creó con los secundarios podría ser explotado. Te podrían haber contado una película de los secundarios y haberte olvidado de Ant-Man. Bueno, es cuando caché que parece ser que Marvel no le da todo. Yo no sé si alguna vez se hizo esta cuestión que todo el mundo quería, que Luis contara la historia de lo que había pasado. No se hizo, ¿cierto? Era el sueño de muchos que eran fanáticos del personaje. Que antes de los Vengadores de Endgame hicieron un resumen de todo lo que había pasado. Parece muy interesante. Francisco, ¿tu opinión sobre el uso de Kang en esta nueva película de superhéroes? Mira, yo creo que en Los Simpsons se manifestó en repetidas ocasiones que un posible dominio de Kang y de Kodos de la Tierra no era posible. Primero lo intentaron como políticos, después lo intentaron bajo un pedido de Lisa de que no hubiera armas en el mundo, y al final fue Ned Flanders el que los derrotó pidiéndole la mano que fueran derrotados. Así que no, me parece que podría haber mejores. Ok. Bueno, ahora, fue una... Curiosamente... Ese capítulo de Los Simpsons es el que mejor representa el sistema norteamericano para poder entender en el que cada uno representa una de las dos partes políticas estadounidenses. De hecho, les dicen... Es bipartidista y hay que elegir uno. En un momento ellos le dicen al público, entonces, ¿qué quieren? ¿Quieren votar a otro? Vayan y pierdan su voto. Bueno, ahí viene un gran tema. Si ustedes quieren saber lo que es un bipartidismo, vean el sistema norteamericano. Eso sí que es un bipartidismo. Es una cuestión que está amarrado por todos lados. Bueno,
No, entrar ahí porque es muy largo. Esto, referencia súper ad hoc, porque eso es un capítulo de La Casita del Terror. Por cierto, son 2 capítulos distintos. Que se dan en ¿cómo se llama? En Halloween. En Halloween. Bueno, eso. Entonces ahora vamos al plato fuerte. Francisco, ¿qué opinas de que Henry Cavill por fin vuelva a ser Superman? Para que se dejen de huevear, por favor. Pero yo estoy más que nada por eso. Ya paremos con la tontería. Entiendo plenamente ese capítulo en donde Penny en The Big Bang Theory dice, por fin vamos a hablar de otra cosa. Cuando se estrena Star Wars, ¿se acuerdan? Ya, es lo mismo. Es como ya. Para que ya los dejen de hacer tontos también en cada Comic Con. Una actriz que alguna vez fue polola de Henry Cavill. No sabía eso. Sí, también para que ya dejaran de ponerse en vergüenza a sí mismos cada Comic Con y cada evento que había y que querían hacer un anuncio. Y será que Henry Cavill y no. Vieron a Cavill llegando al estacionamiento tapado con una manta. Así. Claro, lo vieron en una cafetería de San Diego. ¿Tú te imaginas estos güeyes que todos estos años, Henry Cavill, ven, yo lo dije. ¿Vieron? Yo tenía razón y es como, ya. No, compadrito. Relájate. No, si esa cuestión salió porque ya salió, nomás. Demos gracias. Ahora, sí la historia de Henry Cavill tiene algo detrás que probablemente sea mucho más sórdido de lo que uno piensa, que dice relación con los ejecutivos. Tener vetado a un actor por una tontera, porque simplemente no te gusta otra persona a la que le apoya, y que por lo demás él no demostró un apoyo real, es súper raro eso, sino hasta... Solo lo dijo. O sea, el apoyo real de Henry Cavill a Zack Snyder, el apoyo oficial lo hizo con documentos firmados, en el sentido de que ya estaba probado de que se iba a hacer la versión de Justice League, que es cuando él sale el día que se anuncia. Antes de eso, un comentario súper leve, nada del otro mundo. El tipo no es Ray Fisher, ¿cachai? Ese es el tema. Sí, bueno, buena comparación. No es Ray Fisher. Y haber presionado, o sea, y quejarse porque el tipo quiera o no quiera aparecer en una película para no reventar esa última oportunidad que tenía de salir, porque al final resultó ser que era eso, no es culpa del actor, es culpa de su representante, misma con la que tú estás haciendo negocio. Entonces, y con los contratos que se firmaron también. Si querías enojarte con alguien, enójate con la García, no con Cavill. Entonces no sigáis haciendo negocios con la García. Claro, pero la García tenía en la mano ¿a quién? A La Roca. Que es buena mano. Esa es buena mano. Esa es buena mano. Bueno, si La Roca hay que agradecerle algo, no va a ser por Black Adam, sino que va a ser por esto. Claramente. Pero está. Bueno. Volvió. Fernando, cierra tú el tema. Es que esto va muy de la mano de lo que del cambio de ejecutivos. Porque la otra noticia importante es que James Gunn pasa a ser parte muy, pero muy fuerte en cuanto al estudio de DC para hacer películas. Ojo que todo esto viene de la mano también del tema de Discovery. Discovery entró a tomar posesión de este territorio. Y Discovery, la verdad, se está notando bien claro que a Discovery, así como arte no le importa mucho, ¿ya? Aquí a mí me gusta que la cuestión funcione y me saquen películas y que las películas sean baratas y todas vendan. Eso es lo que quiere. Porque la única justificación que tienes para todo el cierre de proyectos que tienen, o sea, vieron los proyectos que venían y dijeron, esto no se vende, cierren todo. No se va a hacer. ¿Ya? O sea, va a salir muy caro y no van a vender. Así que no se va a hacer simplemente. Eso es lo que pasa con Discovery. ¿Ya? Y Cavill vende. Dentro de todo, Cavill vende. A todo esto, ¿sabes qué? Vi, no me acuerdo quién fue, que hizo un comentario y me puse a revisar. Cristian Briones, fílmico. No sé si viste ese capítulo cuando se anunció que Cavill vuelve. Briones vio Man of Steel y se dio cuenta que no hay cámaras lentas. Uno cree que hay cámaras lentas. No, es que lo escucho en un podcast. ¿Perdón? Sí. Lo escucho en un podcast español. Lo escuchó, pero lo revisó. No, pero él lo revisó. Sí, lo revisó físicamente. Es lo que te demuestra que Henry Cavill... Que todos esos recuerdos que uno tiene de Henry Cavill en cámara lenta de uno haciendo la cámara lenta en su mente. Idealizando. Pero ¿sabéis qué? No sé, el tema es con Snyder, que yo fíjate, yo me quedó la duda, pues reconozco que yo escuché el del programa del fílmico, y yo también me puse a ver la película de nuevo, porque yo creía que estaba equivocado en una sola escena. Solo necesitaba una excusa. Claro, yo creía que era la escena del cabro chico. Yeah. Cuando
Y no, pues tampoco. No. Cuando se para con los brazos y está con las escenas finales, digo, ¿verdad no? ¿Verdad que no? Sí. Bueno, es la forma en que filma. Es la forma el tema con Snyder, sí. Ahora, no es solo James Gunn, porque no está a cargo el solo. Uh-huh. ¿Cómo se llama la otra persona que está? Sí, es Gunn con HBO Warner. ¿Cómo se llama? Peter Safran. Que se suena que Peter Safran se va a hacer cargo de los temas de papeles. El tipo es abogado, representante de actores, productor de películas, y así fue escalando. Y la división ahí, la lógica es esa. El tema artístico, James Gunn. Tema contractual, Safran. Creo que es una buena dualidad, me parece súper bien. Sí. Que sean los mandamases de DC Studios. Uh-huh. Bueno, estos son cambios que yo vi comentarios en Instagram a favor y en contra, que esto es lo que le puede pasar a DC, que en qué están pensando, que qué bueno que es Gunn, por fin alguien con interés en los personajes, por fin alguien sabe hacer películas. A mí me encantó los imbéciles, weón, los que son los ciegos por los ciegos por Snyder, weón. Así como, no. No puede ser James Gunn porque James Gunn, bla, bla, bla. Compadre, a James Gunn, weón, le produjo la película la señora de Snyder, weón. Los tipos se conocen. Son todos amigos, del mismo ambiente. De hecho, son de la misma camada estos dos. De hecho, son amigos, weón. Dijeron que son amigos. Se han compartido asistentes, weón. No sé qué están hablando, weón. Pero no, es que está cortado el otro. Menos mal salió Snyder felicitando a Henry Cavill y ahí comentando que quería trabajar pronto con él, como para dejar allanar un poco las cosas. Porque lo más probable es que Zack Snyder siga siendo productor de alguna película. Sí. Esto le allana camino para volver por lo menos como productor, y eso significa seguir trabajando. Y el camino normal todo director que se cansa de dirigir es volverse productor. Es obvio. Es el camino más así. ¿Alguna otra noticia, Fernandín? Sí, por supuesto. Recuerden que este fin de semana, en este momento hay dos eventos, uno internacional y otro acá. El internacional es la Mole, que está en México. En este momento tiene varios invitados internacionales, por ejemplo está James O'Barr, por el que recuerdo. También está este caballero que se llama José Luis Durán, que fue el dibujante mexicano que durante la época en que la edición mexicana estaba alcanzando a la americana, él se dedicó a dibujar las historias imaginarias de Peter Parker con Gwen Stacy en una realidad X para rellenar el imaginativo mientras se publicaban otras ediciones en Estados Unidos. Estas ediciones mexicanas de El sorprendente Hombre Araña son, a los gringos, esta cuestión es joya, esto tiene, la buscan, pero son entre comillas oficiales. Son casi oficiales. De hecho, Stan Lee, cuando las tuvo en su poder, él quedó sorprendido de lo sorprendente que eran las historias. Por lo original, porque dijeron, oh, puta, ¿por qué no se me ocurre esta wea a mí? Bueno, se le ocurrió a otra persona en ese momento. Y este caballero fue responsable de más encima, mantener el estilo de John Romita, de Jim Collan, para poder adaptar esa historia. O sea, había todo un cuento. Claro, las historias tienen su gustito, pero el tipo está ahí ya en leyenda. ¿Sí? De hecho, aparecen filas de jóvenes con revistas del caballero ahí esperando a ser firmadas. Filas. Uh-huh. La Mole Comic Con es una de las convenciones más importantes que hay en México, de las más antiguas también, ojo, de las más antiguas que se mantienen. ¿Ya? Es grande, es interesante y no se hace en Ciudad de México, no me acuerdo en qué ciudad se hace, pero se hace en el norte. Ahí me pillaste, pero en este aparte anunciaron que para marzo, la edición de marzo, tienen invitado a un desconocido, pero va a ser el invitado principal, un tal Jim Lee. Va a estar ahí 3 días, compadre, ahí en el evento de marzo. Así que, y tiene todo, tiene dibujantes, tiene actores, se hacen lanzamientos también, videojuegos también hay.
Y es una convención grandota. Se hace en un centro de convenciones que acá en Chile no hay de ese tamaño. Claro. Y hablando de eso, volvamos a Chile, a nuestra situación real. Espacio Riesgo, este fin de semana está la Comic Con Chile, que efectivamente llegó a Chile Giancarlo Esposito, así que no fue un volador de luces. Está el actor. Concretaron todo lo que anunciaron. ¿Sí? Punto base para la Comic Con Chile. Por fin, todo lo que anunciaron ocurrió. Punto base. Ahora, lo más importante es que vaya gente. Sí. Bueno, pero ahí tenemos fin de semana largo. El papá soltero no haya que hacer con el cabro chico. O con la bendición. El público objetivo de la Comic Con es papá soltero que tiene cabro chico fin de semana. ¿Qué hago con esta cosa? Lo lleva a la Comic Con. Es el público. También conocido como Cristian Badilla en un par de años más. No por el soltero, sino que porque tengo que hacer algo con mi cabra chica para enviarla a algún lugar. Sí, para llevarla a algún lado, para entretener a la cabrita. La Comic Con. Déjame contar una anécdota de esto. Dale. Mi amigo Manuel Báez, Villa Chica del Linares, siempre me contaba historia que una vez fue a ver con sus hijos una obra de teatro sobre unos espermios que fecundaban un óvulo. Era una obra infantil. Y dije, ¿cómo llegaste a eso? Porque ya es algo súper rebuscado. Y me dijo, bueno, es que ya todos los fines de semana, o sea, no podí, tenés que inventar algo. Y ya no hay eventos. Y dice, buscándose en el diario, una obra de educación sexual para niños. Esa. No te pueden echar en cara nada. ¿Estabas separado? Sí. Ya, entonces la mamá no te puede echar en cara nada. Oye, yo apoyo la educación de los niños. Y además la Claudia un 7, bueno, sí, en todo caso, para esas cosas. Pero te estoy diciendo la enorme realidad del chileno promedio. Sí, pues, ese es el tema. Y el buen me decía y me decía como que ya casi como que lo único que le faltaba era hacer un chat de papito, weón, en WhatsApp. Yo creo que no se le ocurrió nomás. Para compartir estas cuestiones de eventos. Porque decía, y la misma gente, pues, a veces nos vemos los mismos weones. Y todo, es que lo que te dije como ejemplo es verdad. Si en serio, el papá soltero va a estos eventos porque algo tiene que hacer con el cabrito, algo hay que hacer con el niño, ¿ya? Y si no lo hace, la mamá se enoja porque la mamá es la que tiene que hacer, que tiene razón, ojo, yo creo que ese enojo es real, y los hombres no tenemos imaginación para ni una cuestión. Entonces, como que la Biblioteca Santiago, con todos los eventos que hacía antes, ahora están volviendo, pero sí, evidentemente por temas de pandemia va de poquito la cosa. Hubo un tiempo que tenían todos los fines de semana eventos de lo que sea. Doctor Who, Robotech, Superman, Batman, hasta el chupacabra faltaba. Y ahora que mencionas Doctor Who, la otra noticia. Por eso lo dije. Sí, la otra noticia, Fernando. Dale, Fernando. Bueno, el domingo pasado, recién pasado, finalizó Jodie Whittaker su trabajo como la 30ª doctora. Que es como la 32. Sí. Y en el capítulo que se llama El poder del doctor, que la presenta en un enfrentamiento contra su villano de siempre, que es el maestro, el amo. Y pero resulta nos faltaban los Daleks y nos faltaban los Cybermen. Justamente, Daleks y Cybermen junto al maestro. Pero lo más simpático fue la regeneración. Una regeneración inesperada. ¿Por qué sucedió? ¿Qué significa? Bueno, eso es claramente idea de Russell T. Davies, que vuelve como el showrunner de la serie cuando partió originalmente con... ¿Cuánto fue? ¿Hace 2005, creo? ¿2005, 2004? Bueno, ¿el reboot? Ah, bueno. ¿El reboot? 2005, creo. Russell T. Davies, que él hace teje-maneje de la historia de Doctor Who desde un principio, y ahora es quien va a presentar a Ncuti Gatwa, que es el nuevo doctor, que es el número 15, porque no es el 14, porque el 14 es la sorpresa que hubo en la regeneración. No la vamos a decir, pero esa es parte del chiste, porque en noviembre de 2023 vamos a saber qué pasó. Van a haber tres especiales que van a dar pie a la nueva temporada de Doctor Who, pero también Ncuti Gatwa, que es el doctor nuevo, el doctor 15, su regeneración, anunció oficialmente que Doctor Who
llega a Disney Plus. Así que para todos los fans, para todos los Whovians, atentos, Doctor Who en Disney Plus. Y se supone que viene todas las temporadas según el anuncio oficial. Todas. No solamente la nueva. Que de hecho habíamos conversado eso en el chat y de repente, oye, el tweet dice que son todas las temporadas. Claro. Originalmente, y que era, la gran esperanza estaba con HBO Max, porque hoy día HBO Max tenía derechos para exhibir en Estados Unidos. También se da en AMC. Y yo creo que por ahí va la mano. Que de hecho HBO Go por un rato tuvo 2 temporadas de Doctor Who. Claro, pues. Entonces, y lo otro que lo daban eran este streaming de series inglesas. Accord tuvo Doctor Who en algún minuto. Sí. Pero es bueno que por lo menos, porque la BBC tiene un servicio de streaming que a mí me encantaría poder acceder a él. Pero que solo con VPN. Tiene un montón de cuestiones en la BBC Radio, pero tiene unos... Claro, pero no se puede porque ese servicio de streaming es solo para Gran Bretaña. Y es una pena que los fanáticos del Doctor Who, especialmente después del periodo de Matt Smith, que había sido un periodo un periodo que tenía harto rating. Sí. Y que simplemente no haya habido continuidad y que la gente haya estado mendigando por internet los capítulos. ¿no? Yo tuve que descargarlo de forma ilegal. El último. Me parece una estupidez. Gracias. O sea, uno siempre que putea contra Disney, así como Disney quiere tenerlo todo, yo agradezco que Disney quiera tenerlo todo. Yo ya te lo dije, Disney tiene hambre. Siempre tiene hambre Disney. Y curiosamente, antes de la pandemia, hubo un proyecto de canal chileno por cable que se llamaba TV Más o algo. Que era un proyecto que iba a tener como. Iba a ser como. Al principio fue la red, que eran puros programas cortos en cierto horario. Y dentro de la parrilla programática tenían a Doctor Who. Sí. Y el canal 5, además el UCB. O sea, no era un canal que se anunció, pero nunca se concretó. No, sí, el canal viejo. No, sí funcionó, pero no era UCB. No UCB, sino que tienen la señal de UCB. No me acuerdo la señal, pero era un anuncio importante. Tenía a animadores semi-conocidos de la tele que iban a participar en programas. No era TV Más, Fernando. Estáis hablando de el que iba a ser ese estaba bajo el alero de la radio cooperativa, creo. Creo que y se contrató gente y se le pagó primer sueldo y nunca emitieron. Justamente ese. Nunca emitieron. Sí, espérate. Y quedó ahí. No, pero un TV Más que emitió. Y la data es que tenía Doctor Who. No, si TV Más existe. Si TV Más existe. No era TV Más, TV Plus, TV alguna wea, pero era algo el canal ese. Pero la cosa es que íbamos a tener Doctor Who en una señal chilena, ¿cachai? Eso no se dio. No pasó. Bueno. Atentos Whovians, ya lo saben, Disney Plus, Doctor Who, así como esperamos a los fans de The Orville, que debiera llegar también las 3 temporadas de la serie que le hace el homenaje a Star Trek. La clásica. Bueno, eso. Esa creo que esa es la noticia, no hay más. No se me ocurre ninguna. ¿Qué otra mentira podemos dar? Doctor sí, bueno, tienen el especial de Navidad de ahora el 27 de noviembre de Los Guardianes de la Galaxia. ¿Verdad que Fernando está enfermo por ese? Por supuesto, porque van a bailarse el Footloose. Si tienen a Kevin Bacon, tienen que bailar Footloose. Así que tienen que hacerlo. Kevin Bacon. Justamente, tiene que hacer al Kevin Bacon, si no, ¿para qué lo invitan? Y también recordar que ese mismo domingo, donde despedimos a Jodie Whittaker, también fue el último episodio de La Casa del Dragón, que cierra muy bien su temporada. Sí. Y también recordar que los ejecutivos de Amazon reconocieron el error de la serie Los Anillos de Poder y les dieron la pata en la raja a los showrunners de la serie. Bueno, ¿Eso está confirmado? No está confirmado todavía. No está confirmado. No es cierto. Lo del error sí. El error sí. Salió un comentario de varios ejecutivos de Amazon diciendo que se equivocaron porque en ese podcast que yo les puse en el chat, que dura 7 horas, corto, sobre la serie. Creemos que lo escuchaste, pero nosotros no vamos a escuchar. No, yo voy en la tercera hora todavía no termino. Okay. Explican de que los showrunners eran nuevos, jamás habían dirigido nada. Eran nuevos.
Nunca habían dirigido. Y les dejan hacerlo a nivel poder. Y es como, wow. Porque son fanáticos de Señor del Anillo. De hecho, en una entrevista antes de la serie, les hacen un par de preguntas y los tipos son secos. Pero nunca habían hecho nada todavía. Eran novatos en producción de series. En producción audiovisual, en realidad, no solamente series. Elección rara la de Amazon. Elección rara. Pero bueno, eso es todo. Y antes de continuar... Y atentos, que ya está la preventa para la función de Wakanda Forever. Atentos, que se estrena en 2 semanas más. Que como yo mencioné, se me desinfló un poco porque parece que la reina no está loca. Si no tiene chiste. Si la reina no está loca, no sirve. Para mí la reina tiene que estar loca. Si no, ¿para qué? Bueno, antes de seguir, le queremos dar las gracias a los Patreons que nos auspician y nos permiten hacer este lindo programa para ustedes. Gracias. Porque espera tu spawn. Un día de esto va a salir esa cuestión y te voy a odiar, Fernando. Les queremos recordar que hay 2 tipos de membresía. Una membresía de $3, mediante la cual ustedes aparecen en los créditos de este programa y de todos los programas, en todas las plataformas. Aparecen en iVoox, aparecen en Spotify, aparecen en todo lo que se publica y en YouTube. Y por $70 ustedes pueden comprar un capítulo y hacernos leer, por ejemplo, algo de Sandman o no sé, o Blueberry o nos podrían hacer leer de Black Sat, no sé, cosas así. Cosas especiales que no hemos hablado todavía. Innecesaria la mención de Spawn, pero bueno. Y nada, eso, gente. Les quiero dar las gracias a nuestros queridos Patreon, nuestros patrocinadores. La querida Doom Patreon. Podrían hacernos leer la biografía de Henry Cavill. ¿Y tú quieres aparecer con un papelógrafo y con las fotos de Henry Cavill? Miren el pectoral de Henry Cavill. Esto implica que el hombre hace pesas de cierta forma. Se están perdiendo a Cristian expresando su amor por Henry Cavill, los que no lo están viendo por YouTube. Ahora está tomando agüita, le dio sed. Les aconsejo a todos los que nos están escuchando en podcast puro que se vayan a YouTube a ver este minuto, porque vale mucho la pena, gente. Y eso. Entonces, nos vamos a ir hoy día. Uno heterosexual hasta que tiene su... Sí, está bien. Hasta que aparece Henry Cavill. Sí, pues, weón. No, en serio, compadre. Uno bien machito hasta que aparece Henry Cavill. No tengo ningún problema en decirle, compadre. Bueno. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un cómic que se llama Las Noches del Ghoul, de Scott Snyder y Francesco Francavilla, del cual ya habíamos hablado en el capítulo pasado sobre Afterlife with Archie. Y nada, antes de que nada, Fernando nos va a dar una pequeña introducción de qué se trata esta serie de cómics. Porque aquí hay todo un chiste con Snyder y Amazon y Kindle, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto, Fernando? Así es. Cuenta. Scott Snyder tiene un sello en el cual logró un convenio con Comixology de Amazon para publicar de manera digital, primero que nada, todos sus proyectos. Creo que eran 6 o 7 títulos con diferentes equipos artísticos, para que posteriormente, pasados 6-7 meses, pudieran ser publicados físicamente por Dark Horse, que es lo que ha sucedido, por lo menos con el título que vamos a comentar hoy día. Y eso es el tema. Tiene varios títulos. Tiene títulos de ciencia ficción, western. Tiene un título también de demonios, que lo tiene con Greg Capullo. Tiene un título que es de medio cyberpunk. No, sí, trató de jugar con todos los géneros donde él se maneja bien y donde son historias nuevas y donde el tipo puede contar una historia más de tono más adulto, si se quiere decir. Y hay que reconocer que Snyder se maneja más en el género del terror, del horror, más que en otro tipo de géneros, pero se compensa con los dibujantes que tiene. Así que vamos a buscar la lista, porque no me acuerdo en este momento, pero son como varios títulos que tiene Mr. Snyder ahí digitales, que los pueden leer como todos lo hemos hecho a través de Comixology de manera digital.
Sí, hay que mencionar lo que esta edición en castellano no tiene, lo vamos a mencionar también al final, solamente Comixology, porque está editado hace poquito, está editado claro, en 2021. hace un par de semanas se editó el primer número del título que vamos a comentar ahora. Bueno, que de hecho este proyecto, como entre comillas, primero publicarlo web y después hacerlo en físico, creo que todos coincidimos que es el futuro del cómics. ¿Ya? La industria va para allá y al parecer es lo más lógico y lo más racional, que solamente se publica aquello que efectivamente vende y el resto se va a publicar solamente en digital. De cierta forma es lamentable, de cierta forma no, porque también asegura que se va a seguir haciendo cómics, que es un debate que se viene discutiendo también en la industria hace mucho rato, sobre si el cómic puede o no sobrevivir a los nuevos medios y al nuevo ambiente audiovisual. Y de esta forma se asegura que al menos las empresas, sus costos de producción son más bajos, luego también nos da unos cómics mejor hechos, pero también un poco más caros, todo tiene su precio contra. Y este es uno de los ejemplos de ese proceso, creo yo. Bueno, a ver, ¿de qué se trata de La Noche del Ghoul? La Noche del Ghoul es, yo creo que, a ver, esta es una opinión personal, los chicos podrán o no coincidir y rebatirlo, pero esto parte como una película de terror misterio un poquito de las antiguas, que el chiste que tenían las antiguas que era que te daban un contexto como normal, de vida normal, y entonces te presentaban a los personajes, y entonces algo pasaba sobrenatural que te cambiaba la percepción de todo lo que habías visto, llevándonos hacia el terror o el horror, lo que se buscara en la película. En términos muy simples, hay dos personajes, el señor Inan y su hijo, quienes van a un centro médico, una especie como de residencia médica psiquiátrica, aunque no dicen que sea psiquiátrica, buscando a un hombre, porque según el señor Inman es un agente seguro que está buscando un determinado hombre porque hay problemas con su cobre seguro de salud. Eso. Y encuentran al señor que estaban buscando y se presentan. El hombre está completamente desfigurado por tiene el rostro quemado por quemaduras. Está postrado en cama y se presenta, le dice, mire, yo vengo por esto, o más bien se lo dice a la enfermera. La enfermera se retira y él en realidad le cuenta al postrado, yo no soy el señor Iman, y usted no es quien dice ser, yo sé que usted no es George Patrick, sino que usted es Stephen Merritt, un gran escritor y director que hizo una enorme película antigua que es La Noche del Ghoul, que es la película que crea el concepto de antes de los vampiros, antes del hombre lobo, antes de las maldiciones, antes de todo. Usted hizo la película de terror misterio perfecta en post Segunda Guerra Mundial, o sea, post Primera Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, en blanco y negro, y usted es un gran tesoro oculto que nadie ha sabido apreciar, salvo yo, que soy un genio, no soy un genio, no, pero es un hombre que era parte de un estudio de cine y encontró el celuloide original pensando que era un documental, hasta que lo vio y se dio cuenta que es un genio y lleva años buscando a este hombre, al señor Merritt, a fin de que le cuente o le muestre dónde está el final de la película, porque la película, la copia que él tiene o que encontró, no tiene el final. Ese es el principio. No sé. A ver, comentarios iniciales. Francisco, ya que tú leíste los primeros capítulos, ¿qué te parece el capítulo 6? Bien. O sea, tiene toda una pinta de cine de terror medio ochentero para mi gusto, como de una película que no tiene grandes presupuestos, te plantea una situación, lo clásico, en la historia parte como en la noche, en un pueblo desconocido, que nunca te dejan claro dónde, dos personas solas, que son un papá y su hijo. Que van en la oscuridad pitonada a un lugar que está en medio de la nada. Claro, y que más encima es como una casa de reposo, medio casa de loco, ¿no? Tiene eso. Entonces tiene como cae un poco como en esos clichés iniciales de cualquier película de terror. No la definen tampoco, es como un centro médico. No importa, porque aquí lo que importa, y es algo que se va a repetir, es la información incompleta. Esta cosa juega mucho con ir dándote la información de pequeño, en cómodas cuotas, para que al final la gracia esté en terminar de entender de dónde viene todo esto, porque el misterio se empieza a resolver más o menos rápido. O sea, el gran problema, quiero decir, te lo empiezan a plantear más o menos rápido. Si bien no con toda claridad,
no es que no es que uno tenga que hacer un esfuerzo por descubrir lo que pasa, es cosa de esperar nomás, seguir avanzando y te van a ir entregando la información. Lo que sí logra bien el ambiente, un ambiente muy, insisto, muy que me da una sensación de estar viendo como una producción. Creo que tiene una narración también muy televisiva más que cinematográfico. A veces se lo olvida, yo creo que está tratando de simular que hay una película dentro y le queda muy de cómic. Como que veo los planos y no son planos de cine, que es supuestamente lo que estamos viendo, porque esta película está intercalada, este cómic está intercalado con unas cintas de filme, que es lo que en realidad este hombre viene a presentarle a la persona a la que va a ver en esta institución. Y esos planos de repente siento que no están hechos en estética de cine, no están hechos en términos de cine, sino que están hechos en términos de cómic. Sí, o sea, no intercalan dos relatos. El relato de este hombre hablando con Merritt, también del hijo de él que se llama Orson, que queda dando vueltas por ahí en un minuto. Y Merritt le empieza a contar de qué hacer. O sea, nunca queda claro quién le cuenta a quién. Si es este hombre a Merritt o Merritt a este hombre que le empieza a contar la película. Y mientras nos cuenta la película, va ocurriendo la película, entre comillas. Y claro, en vez de usar como una especie como de plano largo, o no sé cómo es definirlo, hay viñetas. Y esas viñetas te sacan como del juego de que te están presentando la película. Y en la película, cuando es la película, te están contando la película que supuestamente hizo este hombre, que es La Noche del Gould. Que implica una historia de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. Fernando, opinión del comienzo de la historia. Yo al principio pensé que la historia iba a ir para otro lado. Iba a ser un relato corto. Pensé que la historia iba a finalizar en el primer número. Sin entregarte más información. O sea, que no se revelara, o sea, o que el papá descubriera que este caballero que está postrado ahí es alguien, pero ese alguien en realidad es otra cosa. Y ahí terminaba la historia. Pero después el desarrollo te empieza a mostrar que el giro de la historia va para otro lado. Hay un trasfondo. ¿Por qué esta película no está finalizada? Y eso es lo que dice un poco Francisco, que te lo vamos presentando la historia por cuotas, por pedacitos. Igual como que fueran frames de una película. ¿Cachai? Tú tenés que reordenarla, o sea, la pega que Snyder le pide al lector es que tú te armes la película con todos los antecedentes que te va mostrando, para que tú entiendas para dónde va. Pero eso fue lo que me llamó más la atención para seguirla leyendo, que te digo, yo pensé que iba a ser un puro número y cerramos ahí. Bueno, que de hecho el primer número es más largo que los otros. El primer número es de 36 páginas, me parece que, una cosa así. ¿Ya? Y los otros son de 24, son como un cómic normal. Lo que hay que agregar es que esa película la excusa de por qué se cuenta en fragmentos, porque se supone que esa película se quemó en el incendio de un estudio de cine en el que había sido hecho. Entonces el tipo que en realidad es un realizador, lo que quiere es como conocer más de la película. Claro, que era documentalista y cosas así. Cristian, opinión del comienzo de la historia, de este primer número, entre comillas. Independiente de la crítica lógica que hacen, a mí el comienzo me gustó, fíjate. Pero sí me pasó algo parecido, de que me costó, no es que me costara entender que estaba viendo la película, sino que no es una película, sino que no es un cómic nomás. Si hubieran dicho que el tipo escribió un libro o escribió un cómic en el relato estaba bien. Pero reconozco que tampoco me generó mucho conflicto eso, porque tampoco podí abstraerte del género, del formato en el cual te lo están entregando. Entonces eso dice relación también con las limitaciones del artista. Que a veces de repente puede que no es que él mismo olvide que tal vez no bastaba simplemente con colocar las tiras del celuloide, pues, ¿cachai? Como para hacerte creer eso. Pero no me parece tan grave. Ahora,
Yo sí creo que no es que te estén contando la historia, sino que más bien te muestran la historia, nomás como parte de, para que tú te enteres de qué fue lo que vio el protagonista. Claro. Pero eso es irrelevante. Podrían ser recuerdos. Si el tema es que le ponen claro, el punto es que tú también te empezás a enterar de la historia. Claro. Como si fuera un flashback, ¿te fijáis? Pero ahora, puede ser que la historia del filme me gustó más que la historia. Eso te iba a decir. La historia misma. Y con eso me enganché, porque al principio como que me costó partir las primeras 2 páginas. Sí. Los lobos con los ojos rojos, dije, como medio evidente. Y ¿sabes qué? Y me hizo recordar estas historias ochenteras, estas películas ochenteras que daban, no sé, pues pensar algo así como La Dimensión Desconocida, Cuentos de la Cripta, cosas por el estilo, donde de las baratas, no de las caras. De las baratas, está bien, ahora, y ojo que está bien, yo creo que está bien que eso te quieran demostrar, porque mal que mal, ese sí es un buen nicho, y se sacaba harto fruto de historias de pseudo terror, como para este formato. Me parece perfecto. Pero sí me causaba mejor interés la historia del celuloide, de la película. Me parecía que hubiera sido más entretenido leer eso. Y tal vez como un final ver la última parte. Hubiera contado la historia de otra manera, pero no quiero llegar para allá todavía. Pero bien, es que ¿sabéis qué? Me pasa que como la leí hace poco, de hecho, cuando Francisco está preguntando ¿quién la leyó? ¿Cómo va? Yo voy en la página 1 recién, ¿no? Entonces como que tengo la desazón muy fresca, y me pasa que claro, entendí la vuelta de tuerca rapidito, que no es la sorpresa que nos van contando, sino que en la vuelta de tuerca de la historia dije, ¿sabéis qué? Opinión, esto es mi opinión, no sé, opinión de ustedes. Creo que nos perjudicó haber leído esto después de Afterlife con la Archie, porque en Afterlife con la Archie hacen, entre comillas, lo mismo, en el sentido de tomar elementos que ya conocemos, que se han usado constantemente, que no tienen ninguna sorpresa, y lo hacen muy bien. Y aquí hay, no sé si torpeza, pero como que esta combinación de contarte la historia de los personajes que buscan a este realizador versus la historia del cine, la historia que teóricamente es la película, le jugó en contra, porque la parte de la historia de los personajes actuales, por decirlo de cierta forma, es demasiado evidente y no tiene ni una imaginación. O sea, no hay ni una sorpresa. En cambio, la historia de la noche del Goal sí tiene mucha imaginación y está muy divertida. Y está súper interesante. Y para peor, creo yo que está mejor narrada hasta cierto punto. Ahora, igual, o sea, va a decir eso sí, que hay misterios, o sea, no, pues somos muy sancionadores, no es un mal cómic, ¿eh? No, es que claro, suena como muy de, no, qué terrible lo que vamos, no es terrible lo que vamos a leer, es solo que creo que les juega en contra que hayamos leído La Noche de Archie, o sea, me pasa que rápidamente, o sea, pues hablamos del primer número, pero ya en la segunda página del no sé si es la segunda, a ver, cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, es como la sexta página, 7, 8. A la octava página del segundo número, cuando el cabro chico baja al subterráneo y se encuentra con la pieza con los niños, afuera decía Children. Me estoy hueñando, po. Eso fue estúpido, weón. Bueno, y hay otro elemento que a mí en lo personal me hizo ruido, en el sentido de como la historia de ellos, del papá con el hijo, que también descubrimos, que no es un poquito más adelante, no un poquito, es como en el capítulo 4, 3, 4, que el papá está enfermo, que se está muriendo. No. ¿Cómo que no? No, es la mamá, weón. Es la mamá la que se está muriendo. Y no se está muriendo, tiene Parkinson. Sí, tenía Parkinson, no, es cierto, tenía Parkinson. Tienes toda razón. La mamá es la que tiene Parkinson y lo que está haciendo... Perdona, entiendo tu error, porque en un principio, cosa que es innecesaria, weón, que te den una vuelta a tuerca en eso. Sí. Es innecesario, donde sí ellos te demuestran que no tienen una buena relación, que están separados, que él cree que es momentáneamente, y donde era mucho más fácil mantener la historia y mantener por la última hora el tipo de decir que es un papá alejado y que quiere estar con su hijo e intentar retomar con su hijo. Pero darte vuelta a la historia... Claro, la justificación que intentan dar de por qué están en medio de la noche en un auto los dos solos yendo a este centro médico era porque el papá estaba tratando de pasar más tiempo con su hijo. Claro. Entonces lo involucra en un elemento que para el papá era súper importante, que era encontrar a este realizador para que que esa parte la encontré como para que le contara el final de La Noche del Goal
o le dijera dónde está el rollo final, que no lo encuentra. Claro. Y para eso lleva al hijo a un centro médico en medio de la nada, en medio de la noche, es como lo que acabamos de hablar en la Comic Con, el papá que está encerrado con el hijo, que no haya que hacer con él. La premisa es súper hueona porque él sabía de la historia de esta película, sabía que la película se había quemado y él por suerte se encuentra con estos rollos quemados y logra armar parte de la mejor historia. Claro. Pero en un momento dado él le pregunta que quería saber cómo terminaba, pero quería saber dónde estaba el rollo final. ¿A quién se le ocurre esa wea? Hubiera sido más interesante en la historia que el tipo le dijera, ¿sabes que no existe un rollo final y que está escondido? Yo te lo cuento. Porque si yo sé que las historias... O sea, mira, Doctor Who. Cuando se quemaron los capítulos, cuando se quemó la bodega de la BBC y se quemaron chorrocientos cintas, y uno ya sabía que esas cintas no se podían recuperar, los fanáticos de Doctor Who nos andaban preguntando, oye, ¿dónde están las cintas perdidas? No, weón, se quemaron. Por lo tanto, cuando algunas de las cintas aparecieron en Nigeria, papito de qué, nadie tenía idea, tú solo te sorprendes nomás, te alegras, ¿cachai? Hay historias del Doctor Who que se han recreado de forma animada, otras que se han intercalado, porque claro, el paso del tiempo y no se guardaban de la misma manera, bla, 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 y las que se quemaron. Bueno, y todas están en audio, eso sí. Claro, porque se han rehecho, ¿cachai? Sí. Pero el tema es que se ve raro que el personaje dijera quiero ver la cinta final, pero si tú crees que está quemado, pues, bueno, no, suena como irracional lo que estáis pidiendo. Y claro, y es lo que digo yo siempre, tú le podís dar ciertas chances al cómics, le podís dar ciertas chances a la historia, pero bueno, momento, dale. Él le pide que le cuente el final y es el director el que después de que ¿le dice que existe? Supuestamente fuera yo el director que usted piensa que soy. Claro. Y ahí le cuenta que queda una copia. O sea, estoy esperando y que está guardada de forma innecesaria. Claro. Y ahí es donde le calienta más la sopa al compadre. Claro. Porque que es como pensaba que alguien, porque ese también, como dice Cristian, que ya te presentan el giro de la historia en el principio. Entonces ya esa parte pasa a segundo plano y te interesa saber cómo se fue construyendo todo ese pasado para llegar a esto. Me pasa en esto que yo siento que ese no es el giro. Yo entiendo que es un recurso narrativo hacer giros en la historia, ¿cachai? Sí, porque esta tiene como 3 giros más o menos. Claro. Que el primero se muere al principio, que es como que yo vengo a ver un tema del seguro. No vengo a ver un tema seguro. Yo quiero una película porque usted es un gran eso en términos narrativos no es un giro, sino que es parte del drama. El argumento. El giro sí, el que sí es un giro, que son 2, que es el giro de quién es él y quién lo cuida. ¿Cachai? Después está el de qué se trataba la película en realidad, que yo creo que ese también es un giro. Porque están contando la historia y después te dicen, claro, no se trata de eso. Pero queda un poquito flojo eso cuando te dicen, no, es que sabe que no es, yo sé que esta no es la historia, sino que lo que usted está haciendo en la película es contar la historia de su papá. Entonces no se inventó la historia, me está contando la historia de su papá. La suya con su papá. Eso es lo que me está contando. De que cuando su papá volvió a la guerra, pasó esto. Y el tipo le dice, el Merritt le dice al protagonista, usted es muy inteligente. Y yo, pues era bastante obvio, pero bueno. No voy a entrar en discusiones con un personaje en un cómic. No sé. Para dar un poquito de contexto a la gente, porque esto es la noche del Ghoul. Sí. El Ghoul es un demonio necrófago. Sí. Voy a leerlo de la Wikipedia. Que aparece en la noche. Claro, que según el folclore árabe habita en lugares inhóspitos o deshabitados y frecuenta los cementerios. Están clasificados como monstruos no muertos. Los ghouls profanan las tumbas y se alimentan de los cadáveres, pero también secuestran niños para devorarlos. La mención literaria más antigua que menciona a los Ghilan es Las Mil y Una Noches, y existe también una variante femenina llamada Ghule, traducida a veces como Algola. Que ojo, también corresponde a la tradición árabe preislámica, que ellos tenían muchas leyendas de demonios y entidades de ese tipo cosas que comentan en la historia, para que lo tengan claro. Sí. No inventan nada de eso. No sé, como que la variante no te cuentan que que este es un demonio prehistórico del sector, no sé, mesopotámico, ¿cachai? Claro, Asiria, de esa zona. Claro, entonces,
Pero claro, lo que es parte de la narración de la historia contada de esta historia es que este en realidad es el demonio que fue engendrando. Este demonio era el que permitía engendrar estas otras historias. Entonces el tipo dejaba muertos vivientes, y estos son zombies. Dejaba muertos con sed de sangre, medios vivientes. Son vampiros. Entonces son vampiros. Y él iba creando eso. Se transformaban en criatura, eran hombres lobo. Entonces, fíjate, entre comillas, el goal era. Cuando me cuentan esa parte de la historia, sí, y dije, me la venden. Y ahí me vendieron la historia súper bien. Y dije, esto va a ser interesante. Sí. Es que, a ver, aquí hay una parte de inspiración de Nosferatu y de la película que hizo después, que se hizo sobre Nosferatu. ¿Cómo que se llama? Hay una película que se hizo después, que se me acaba de olvidar el nombre. Bueno, Nosferatu. Nosferatu es la primera película de vampiros que no se llama Drácula porque no tenían los derechos para hablar de La sombra del vampiro, para hablar de eso. Entonces le ponen Nosferatu, que es protagonizada por un personaje bien feo, ¿ya? Nosferatu, la sombra del vampiro, y es protagonizada por esta persona que, según todos los relatos, era muy raro, ¿ya? El tipo efectivamente dormía en la tierra, no en un ataúd exactamente, pero dormía en la tierra. Solamente salía de noche y era un tipo muy extraño, muy, muy extraño. Y después hay una película que es La sombra del vampiro, que la protagoniza Willem Dafoe haciendo del tipo que hace Nosferatu, que cuenta como estas anécdotas, está hecha como en tono medio humor negro, ¿ya? Y de cierta forma yo creo que en esta película hay un poco de inspiración de eso, es como una película hablando de una historia, ¿ya? ¿Por qué? Porque después te cuentan de que en realidad te están contando la historia del papá de Merritt, que es este hombre anciano que está quemado, y te está contando su historia de cuando su padre llega de la guerra y qué fue lo que pasó y a qué se tuvieron que enfrentar. Con otro tono, por supuesto. Pero yo creo que un poco eso, ¿ya? Efectivamente esta cuestión no es así, o sea, el Goal es una historia muy antigua, pero no inspiró la otra historia, y las otras historias son más antiguas que la película que supuestamente es La noche del Goal, así que, bueno. No sé, ¿algún comentario alguno? Perdón. Me gusta la referencia a La sombra del vampiro, ¿eh? Uh-huh. Porque hay un poco de eso, de cómo te cuentan la historia. Sí. Porque en el caso del personaje que hace de Nosferatu, donde te cuenta, igual es graciosa esa película, güey. Es que tiene mucho humor negro y el personaje. Es mucho, claro, sí, y después me la como. Sí, bueno, no. Bueno, no sé si ustedes vieron. ¿Quién hacía de Morneau? John Malkovich, ¿cierto? No era John Malkovich, ¿o sí? Creo que sí. Sí, tienes razón. El de John Malkovich. Hace F.W. Morneau, que era el director de la película de Nosferatu original. No puedo grabar de día. Solo puedo grabar de noche, pero ella tiene que dormir. Que duerma después de que me la coma. Bueno, ¿alguno de ustedes vio Nosferatu en el cine? La original, la muda. No, el cine que da, weón. No me dejaron entrar cuando lo intenté. Bueno, lo que pasa es que, Cristian, yo no sé si tú sabías, pero antiguamente, yo no sé, supongo que te tocó también, estaba Cinefilex en la Facultad de Derecho. Sí. ¿Estaba cuando tú estabas? Ya. Ahí dieron Nosferatu una vez. No, eso no es ir a verlo al cine. No, pero así, ojo, en el Normandy la han dado un par de veces. Ya, en Normandy la han dado un par de veces. Ciclos, po. Eso hizo razón con ciclos. Sí. Pero no, yo la vi en la tele nomás, Nosferatu la vi en la tele. No, es que la pantalla grande tiene su tema con Nosferatu, porque el uso de las sombras que hay en esa película es bien impresionante y en televisión se pierde entero. Pero en un lugar oscuro. Las luces, cerrar la cortina, weón. No, es distinto, sí. En eso concuerdo en que hay que verlo en un formato grande, ojalá. Sí, y proyectado, ojalá. Ojalá sí, Nosferatu es una película expresionista, que era lo que desarrollaban los alemanes entonces. Que la gracia, principalmente la gracia, y lo que tomó el cine de terror después, es el quiebre del eje. Es tan simple como eso, que ya no se trabaja la horizontalidad y todo lo que uno en la realidad reconoce que son paralelos y son perpendiculares, se rompen. Y eso hace que tú te sientas fuera del lugar todo el tiempo. Y eso te crea a ti una incomodidad y afecta tu sensación del equilibrio. Y eso permite que la historia que te cuenten se vea aún más siniestra que entonces. Uno ve las películas de terror norteamericanas o de otros intentos que había hasta entonces. Y claro, sobre todo hoy día nos resulta bastante graciosa. Pero uno ve Nosferatu y sigue siendo una cuestión intranquilizante hasta el día de hoy. Sí, hay un par de escenas ahí, el tema de la sombra, cuando aparece Nosferatu por primera vez, la sombra por la escalera, upa, eso
y es técnico, es solamente expresión, por algo es expresionismo alemán, y te queda claro todo lo que está pasando. Es una narración increíble en cine mudo. Yo creo que todo el mundo debería ver Nosferatu por todo ese tipo de factores. Aparte de toda la inspiración que le da a las películas posteriores. O sea, de hecho, en Drácula de Bram Stoker hay un par de escenas que homenajean directamente. Sí, el uso de la sombra. El uso de la sombra. O sea, que la sombra sea un ente también. Y que funcione aparte. Ahí hay cosas muy buenas. Como sea. Que también lo ocupan en una casita del horror cuando el señor Burns es un vampiro. Y ahí su sombra juega el yo-yo. Bueno, como sea, la historia sigue contándose. No creo que la vamos a contar entera, pero la historia se sigue contando. Se descubren ciertos secretos, ciertos conflictos, pero la que avanza mucho más, creo yo, es la historia de La Noche del Ghoul, que es el film, que sigue avanzando y te cuenta una historia bastante rica. Te explican de dónde viene el Ghoul, de qué es lo que es, de cómo funciona, de que hay un grupo de gente que ha tratado de detener al Ghoul por mucho tiempo, porque el Ghoul es anterior al tiempo incluso. ¿Ya? Aquí lo personifican como una especie como de el mal eterno y primigenio. ¿Ya? Claro, eso más o menos es. Entonces, incluso es de antes del tiempo, es antes de Stephen King te están llamando. Tal cual. ¿Ya? Sí, dime. No, es que perdón, dale con eso, es que quería tomarlo de Stephen King. No, dale con lo de Stephen King. Sí, dale, sí. Ya, que algo que me pareció que tú comentabas delante, preguntas si no había recordado algo de esto. A mí me recuerda mucho, de partida, Stephen King es muy de este tipo de tradición de historia. Y me acordé mucho de la serie que hicieron en HBO, basado en un cuento de Stephen King, o no sé si lo escribió directamente para esto, que era The Outsider. Sí, una novela. Una novela. Sí. Ya. Porque revisa algunos tópicos que también se revisan acá, de partida del tipo de monstruo el que se está atacando, decir que es una cuestión milenaria que va apareciendo como en distintos puntos. Aquí lo utilizan como para justificar un poco a la gente que como que pierde la cabeza y se vuelve asesina de la nada. Y en esto te hablan casi como que el ghoul es el origen de plagas y pestes que han asolado a la humanidad en distintas ocasiones, pero también que el relato se asienta en un conflicto o en la relación padre-hijo. En esta historia las relaciones padre-hijo son importantes. La película que estamos viendo, que finalmente es autobiográfica, trata de cómo el papá de Merritt participó en la Primera Guerra y cómo se trajo a este ente a Norteamérica y como él está intentando, una vez que lo descubre y su forma de descubrirlo, y él dice que un modo de combatirlo, hacerlo público, y que por eso es que él lo persiguen y finalmente lo atrapan y lo empiezan a torturar para que él no muestre esto. Y también, como ya lo mencionaron, está la relación entre el realizador con su hijo, que él está intentando un poco validarse frente a su hijo, mostrarle que lo que él hace es como interesante, porque es una relación un poco cortada por la relación cortada con la madre. Entonces aquí la madre viene a ser el comienzo una entidad incómoda para la relación entre ellos, que les da un tema que ellos como que no quieren tocar también. Entonces siento que hay muchas cosas que se van repitiendo porque en Outsider también había una cuestión muy entre padres e hijos. Aquí la relación filial también pasaba a ser importante en varios puntos y por varios personajes distintos. Entonces para mí me hacía mucho, como que los veía y los leo en cierto modo medio como si fuera obra de King. Sí. Te pasa, perdona Rodrigo. Hay en la historia de la película que está este padre que añora a su hijo. Sí. Pero este padre que al pasar a tener el ghoul, deja de ser este padre que quiere. Y está el amigo que quiere ser padre, que es el tío Johnny. ¿Cachai? Sí, es que es el tema. ¿Eran amigos? Y que se convierte en una figura paterna. Pero pregunta, ¿eran amigos? Eran compañeros de Johnny con el papá. Eran parte del escuadrón. No, sí, el escuadrón. Pero ¿sabes qué? Esas son relaciones, se presentan en ese instante. Las relaciones de batalla son relaciones que se generan como una hermandad del minuto y se mantienen muy fuerte. Pero aquí viene un elemento que claramente aquí hay una referencia al estrés postraumático de guerra. O sea, lo que están haciéndote es como te trata Snyder de decir, mira, el ghoul es como el estrés postraumático de guerra. Todos los hombres de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, te trajeron eso de vuelta. ¿Ya?
que también que curiosamente es una referencia a lo que hizo, por ejemplo, Tolkien con Frodo. El tema de la herida en el monte, que nunca se sana, y que finalmente a causa de eso lo tienen que llevar a las tierras imperecederas, es porque, en parte, es porque muchos concuerdan, y yo creo que están en lo correcto, que lo que está haciendo Tolkien es contarte un episodio de estrés postraumático. O sea, el aniversario de una batalla te trae unos recuerdos que te provocan dolor. ¿Ya? O sea, yo tiendo a pensar que en el caso de Tolkien eso va porque es él va a la batalla. Sí, no, claro. No, no puede evadirlo. Snyder no. Sí, no. Pues es que por eso aquí hay un elemento. Creo que es una referencia al postraumático de guerra al tema del Goa'uld, pero no está bien hecho. Es como que no. Te entiendo la intención, no te funcionó porque no me funciona, a mí tampoco. Esto queda muy como historia sobrenatural simplemente, o sea, al final de cuentas el Goa'uld se le mete y de hecho, aquí hay un problema para mi gusto. En los dos relatos, tanto en el relato del padre con el hijo como en el relato del film, hay saltos narrativos que te dan cosas que no están explicadas directamente, que tú tienes que sobreentender, pero que no funcionan fluidamente. Ejemplo, cuando el Goa'uld se le mete al papá del protagonista de la historia en el film, simplemente es una viñeta en donde aparece una especie de araña, él mira para atrás, ¡oh! Y listo. Asumimos que se le metió, pero no queda bien narrado. No te lo cuentan bien. Después de eso resulta que él cambió. El comportamiento de él hace que tú lo entiendas. Sí, el comportamiento lo hace, pero no la historia. No creo que fuera necesario más. Yo creo que un tipo de narración, sí, muchísimo más abreviada. Tú mismo lo entendiste al momento de ver una cosa, la reacción y lo que pasa después, el cambio, uno entiende ya. Sin contar además con el hecho de que la gente del barco cuenta que de los cadáveres que ellos traían, muchos habían sido devorados, diezmados, ¿cachai? Profanados. De forma extraña. Sí. Claro. Profanados de forma extraña. Bueno, las dos historias siguen avanzando y yo creo que hay que decirlo. La historia del padre con el hijo en la realidad, el avance es un poquito flojo. En cambio, la historia cinematográfica está bien buena. Está bien buena. El avance de la historia cinematográfica está bien interesante, que además le da mucho más contexto a la historia actual, porque ahí te cuentan de que hay dos como agrupaciones, una que están a favor del Goa'uld porque lo consideran como la fuerza primigenia del universo y que por lo tanto tiene que prosperar, y la otra agrupación que es la que busca detener al Goa'uld, la que lo busca animar es como ¿cómo le decían? La mosca, la sociedad de la mosca, y la otra eran los escarabajos. Los escarabajos. Claro, y los escarabajos estaban en contra del Goa'uld. No sé. Es que a mí me pasó lo contrario que usted. Yo como que la historia del filme se me pierde. En parte tengo que decir también que una vez que ya dejo de ver película en eso, me empieza a molestar que le ponga el rollo del celuloide, que te lo muestren grises, que está ahí. ¿Estoy viendo la película o no estoy viendo la película? Entonces como que eso me empezó a hacer ruido y me quedé más con la historia del tiempo real. Eso. Pero ponte tú, en la historia del tiempo presente, hay una historia en donde hay una parte en donde se encuentra con una especie como ceremonia mística, una especie de escena donde no explican nada y hay estado morado y hay seres hablando en un lenguaje especial que después descubrimos que finalmente es como parte de la orden. Hay una escena y asumimos que son los malos, hay imágenes un poco de pesadilla y resulta que no. O sea, de hecho, ¿sabes qué? Y ahí está, ahí. Sí. Yo, en esa parte tengo en esa escena tengo parte de mis problemas. Sí. Porque, ok, yo puedo entender que probablemente esto se pensó tal vez para una segunda parte, para una precuela, qué sé yo. Para una saga. Porque el doctor es evidentemente alguien que también tiene a un parásito, a un bicho, a un simbionte, lo que sea. Algo tiene adentro, ¿cachai? Es cráneo rojo. Sí. Es que, no, cráneo rojo es parece el paciente. No, el doctor, perdón, sí. El doctor, ¿cachai? Sí. Porque director. En esa escena incluso se ve como si fuera un bicho. Sí, y tiene un abdomen abultado. Claro, y también tienen dentro de
también dentro de lo que el cabro chico ve a la mujer torcida, ve al hombre alto y bla, 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 ¿cachai? Y esta especie como de zombies con la boca gigante, claro, morado. pero en esta fiesta, y ahí está el error, donde te cuentan la vuelta de tuerca, te muestran escarabajos, po, weón. Sí. Y ahí está el error. Eso fue un error que te mostraran los escarabajos antes. Y aquí esta cuestión sí que no tiene explicación, po, porque la historia que te cuentan en el film de esta agrupación de los escarabajos no da como para estos seres sobrenaturales, ¿cachai? Sino que más bien como es una especie como que el escuadrón logró, y que estos son los hijos del escuadrón, claro, que reactivaron esta asociación de escarabajos. Pero hay unos pericos vestidos de los techos, estoy mirando aquí al lado, hay unos pericos vestidos de eterno, weón. Sí, pues. Y hay cabezas que brillan, y hay seres que son como zombies. Claro. Y lo peor, yo creo que para peor está adrede hecha como para confundirte y te confunde, claro, pero no de la forma que esperan. Fernando. Sí, no. A ver, dale. Te saltaste una cosa que da pie a lo que viene justamente antes. El papá y el niño se arrancan o les dicen que se vayan del hospital porque descubren que no era claro, el compadre de los seguros. Claro, no era de seguro, sino que entonces el papá se iba a ir con el cabro, pero quedó con la idea de que algo se le quedara al tintero, tenía que volver, porque para él la obsesión era saber qué mierda había pasado en la película, el final de esa película. Entonces cuando se devuelve y se mete a escondidas de nuevo a este sanatorio, clínica, como sea, descubre que el doctor y alguien más empieza a torturar a este viejito. Y ahí donde dice, aquí hay problema, tengo que sacar a este viejo de acá. Porque por algún motivo lo están torturando. El protagonista es el tipo más estúpido del mundo. Sí. Es un weón. Porque la tortura, estamos hablando de una persona que tiene 800.000 años, que está quemado entero. Ya, de partida no le llama la atención que no esté muerto. Ok. Y le sacan literalmente la cresta al gallo. Sí. Le pegan con unos palos en el pecho. Una persona que estaba así, claro, el tipo debería haberse muerto. Y el tipo no grita nada. ¿Me estás weando? ¿Y no te diste cuenta de eso? ¡Hoy solo le están pegando! Loco, pero los resultados de hecho, eso mismo, le escupen gusano en la boca. Claro. El mismo aspecto de él ya te deja, nuevamente, ahora sí, pleno rojo, te deja entender que en él hay una suerte de transformación. Él dice, bueno, uno igual lo puede entender porque él te dice que ha sido continuamente torturado desde que lo tienen atrapado y que ya te da a entender que son décadas que lleva así. Yo creo que la escena de la que hablan, y más que la escena esa, toda esa secuencia, todo ese capítulo, el que se encarga de hacer que te preguntes, ¿es verdad lo que estoy viendo o no? Porque por un lado te hablan te arma como toda la historia de esta cosa demoníaca, y por otro lado viene el doctor y te da como una razón lógica para todo eso que está diciendo, incluyendo que el niño ve en la sala de los niños muertos. Claro. Entonces la idea es como que en este es el punto donde tenemos que ver si cree la historia o no. Pero las explicaciones para todos lados son muy flojas. O sea, a ver, llega un tipo en medio de la noche a un centro médico, que en realidad no era un centro médico, sino que era una especie de instalación de seguridad de una secta. Llega un tipo y dice, no, que hay un problema con el seguro de salud de este caballero, entonces necesito hablar con él. Ya, pase. O sea, ¿qué pasó con tu secta súper secreta, antigua, que se protege y busca detener el mal eterno contra la humanidad? Llega un tipo que sin ni siquiera una identificación y le crees al tiro. Ya, no pase, con el final de la historia, eso se ve más estúpido que al principio. Sí, mucho más. Porque al principio pareciera ser que la visita se termina utilizando para que ese sea el día final del gallo. Y el minuto de poder que supuestamente salga nuevamente a la luz el ghoul. Pero cuando tú lees, llegas al final y te cambian la historia, tú decís, puta, pero entonces estos doctores eran hueones, po, weón. Sí. O sea, ¿para qué dejaron entrar el gallo? Estaban con el dijeron, no, venga mañana. Y hubieran hecho todo y no hubiera pasado nada. Claro. Y hubiera pasado nada. Porque al final de cuentas, supuestamente el tema era que esa noche tenía que ser el evento de destrucción del ghoul. Tenía que ser esa noche. No me acuerdo si lo explican o no por qué, pero da lo mismo. El tema es que, bueno, entonces llega un tipo de la nada. Que esa parte, ¿sabes qué? Cuando llegué al final fue como, bueno, y el primer capítulo, ¿por qué? No entiendo.
no hubiera tenido sentido la historia si es que este padre no hubiera encontrado esa cinta. Sí, no, sí estoy de acuerdo, pero si el problema es que... El que gatilla el resto de la historia, porque al Sí, final de cuentas el goal estaba contenido en ese recinto. Sí, no, sí estoy de acuerdo en todo eso. Sí, el punto es otro, así como, venga mañana. Sí, o sea, venga mañana. Lo que tú contabas, Fernando, es el inicio del relato. Ya, ok, porque el gallo encuentra la cinta y por eso empieza todo este movimiento. Si el punto es en que la narración, y es la lógica, esta cuestión, cuando yo he explicado otras veces, cuando tú diferencias la ciencia ficción de la fantasía, ¿cachai? Tiene que haber una pseudo racionalidad en la explicación. Una consecuencia lógica de lo que y la pseudo racionalidad es que si tú llegas a esa hora a un centro médico, porque el cuestionamiento que nosotros hacemos da lo mismo, si la cuestión es un centro médico, claro. Y tú llegas a esa hora de la noche y alguien te dice, vengo del seguro, lo que la persona te dice es, venga mañana. Sí, está aquí, venga mañana. Eso es todo. Y se acabó la historia. Créditos, ¿cachai? Se corta la weá. Y después entonces, si dejarlo pasar es lo estúpido. Y después si le sumas el tema de que no era un centro médico, sino que era un centro de una organización secreta, menos sentido tiene. Porque claro. Entonces nunca iba a haber un seguro. ¿Y usted cómo viene acá a buscar a alguien si... ¿Cómo aseguró este caballero? O sea, y sin contar con que era un centro donde tenían contenido esta weá, bastaba con que le dijeran, porque esto es la vuelta de tuerca, si a esta altura de lo mismo, ya me dio rara la historia, weón. ¿Sabes qué? Ya me dio la vuelta de tuerca es que el famoso ghoul está dentro del viejo, weón, ¿cachai? Sí. Puti, Fernando como que intenta defender la weá y dices que la cagaste, weón. No me gustaba la historia, no me gusta nada, weón. Es que, ¿sabes qué? Bueno, termina lo tuyo. Yo te voy a contar es que ¿sabes qué? Es estúpido. Sí, el problema es estúpido. Mira, que el cabro chico se metiera se cayera al cabro chico que no tenía batería y prende la luz. Está bien, es un cabro chico, tiene derecho a ser estúpido. Que le dicen, quédate en donde no ve nada, quédate dentro del auto, la primera cosa que hace el pendejo es bajarse, está bien, porque es un cabro chico y es estúpido. Que se cayera y se metiera en un hoyo donde veía una luz y donde sabe que está la cagada, oiga, los escucho, porque les grita a la gente, weón, así, los escucho, ¿quién está ahí? Y resulta que llega a esta fiesta, weón, donde al principio nadie se da cuenta que está ahí, lo ven después, más raro. Y se van a llorar. Claro. Ya, ok. Y puedo entender que el pendejo lo quieran seguir persiguiendo porque hay que hacer la apariencia que ellos son los malos, ¿cachai? Y que todo hace creer que también son malos. Pero luego, insisto, todo se soluciona diciendo, no está aquí. Y la historia hubiera sido distinta si esto hubiera sido a primera hora de la mañana. Un día de neblina intensa. Y ponerle ese halo de misterio, ¿cachai? Y donde el tipo llegó casi sin darse cuenta, estilo Silent Hill, weón. Claro. Eso hubiera sido más creíble. Y se les infló el neumático. Iban a la Comic Con, claro. dio una mala vuelta y se les infló un neumático y llegó acá. Entonces le pide refugio a la gente del centro médico y el refugio del centro médico le dice, bueno, quédate aquí un rato, pero no puede estar. El gallo andaba buscando centro médico, también lo andaba buscando. Sí. Pero llevarlo de noche, tú decís, eso no es racional. Sí, es un poquito forzado. A mí también, claro, un poquito forzado. Y ese es un pie forzado que de repente dice, no, pues esta historia hubiera cambiado de otra manera. O sea, y es como estos cortos animados, el How Should Have Ended. Así como, no, venga mañana. Créditos. Listo, se acabó la weá. Y matan al ghoul. Yo lo leí esto ayer, terminé de leerlo ayer a media tarde, más o menos. Y en la tarde me puse a pensar un poco la historia y me di cuenta de que si hubiera sacado al papá y al hijo y te hubieran contado la historia de este tipo postrado, que lo están torturando, y que él como que contara a la cámara su gran historia y toda la cuestión, y terminara igual como terminó, hubiera sido más interesante. Porque durante... tiene un error. ¿Por qué? Pero termina tu parte y te digo porque al contártelo así, tú hubieras creído que los buenos, entre comillas, eran los malos durante toda la historia, hasta el final. ¿Ya? La tradición del terror es no contarte la historia de terror al final, es contarte otra historia. Sí, estoy de acuerdo. Y aquí yo voy a insistir en mi punto en que esta es una historia de padres e hijos, de la importancia de validarse frente a tu hijo, sobre todo en una edad complicada porque dicen que el niño tiene 15 años, que de repente tiene como 12. Sí, un poco medio cambiante. Sí. En una instancia en que las relaciones se vuelven tensas, en que más encima hay un asunto que tensa más la relación, que es la situación de la mamá, donde al comienzo te dan a entender como que fuera más terrible todavía, como casi me puedo entender que hay que la mamá, no sé si es mala madre o no sé, hay como algo más casi como que de la mamá no se habla, ¿cachai? Siempre estuvo muy involucrada con su trabajo, entendí yo. Sí, eso te muestra que la mamá está y que la mamá también trabaja en cine.
Porque a todo esto él era un director de cine frustrado. Sí, porque en realidad se está dedicando a la restauración. A la restauración. Lo que también son estúpidos. Porque la cantidad de directores de cine, weón, que no se dedican a directores de cine es irracional. Son productores. Son productores. No, la cantidad que se dedica a hacer restauración. O sea, así que un director de cine se dedica a hacer restauración, ese weón, ¿cachai? Está contento. Porque la otra opción, weón, era ir a trabajar al McDonald's. No. Yo creo que hay de todo. O sea, hay directores de cine que... No van a ser felices, comerciales, videos, televisión y bla, bla, bla. Sí, hay mil cosas. Pero yo te aseguro que el que se va a digitalizar y a restaurar, ese weón no está enojado, ese weón no está frustrado. No, pero lo voy a ver de otro lado, está ahí al lado. Cruzó una puerta y podría estar dirigiendo, pero no, está ahí arreglando películas. Podría cruzar la puerta, pero no está en el McDonald's. No está en el McDonald's. Yo creería que el weón estuviera frustrado si el weón trabajaba medio tiempo haciendo eso. No está en el McDonald's. Sí. Pero este weón no era ese. Hace Uber. No, y ahora te voy a entender porque más encima el cabro chico igual intentaba estar con el papá porque igual así como enganchó con él y hizo una carpeta donde él también tenía su propia investigación que parecía ser mejor que la del papá porque no la muestran, pero como que la abren y todos entienden. ¡Ah! Es obvio. Muéstrame qué es lo que te dice. ¿Cuándo hiciste esto? Sí. Claro. Era obvio. Pero el papá era un imbécil. Si el weón llega y ve el puto cráneo rojo a todo esto, ya sé por qué pensaste que el otro era cráneo rojo, porque hay una escena donde el otro también tiene un cráneo arriba. Como que se pone un cráneo. Sí, ahí me confundí. Claro, pero el que parece de verdad cráneo rojo, el sentido de toda la cara. Cráneo rojo todo el rato. Claro, tú decís, compadre, todo te hace pensar que este weón es el malo, o sea, se quemó y bla, 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 pero... Es que te lo ponen muy adrede, es como que muy forzado que es el malo. Es el malo, es como cuando llega, no sé, pues llega Dos Caras en la película de Nolan, llega Dos Caras, ¿cachai? Y el weón está con... incluso toma un trago y se le cae por el lado. Ah, sí, voy a preguntarle cómo estás. ¿Cómo estás, Harvey? No, pues weón, no le preguntáis cómo estás, este weón está loco. Sí. No sé, weón, mira, partió bien y terminó mal, weón. Sí, es que, ¿sabes cuál es el problema? Es que parte bien y después te das cuenta que partió mal, cuando llegaste al final. Llegas al final y te das cuenta de que... Yo tengo un amigo que putea con la historia de Snyder. Dice que es una mierda. Sí. Y esta la encontré, puta, tenía razón este weón. A ver, yo creo que Snyder tiene esas fallas. Es como que va bien, se le descalabra la historia y cuando retrocedes te das cuenta que venía mal. Por eso se le descalabró la historia. Esa es mi opinión con Snyder. A mí Snyder la verdad no me convence. Nunca me ha convencido ninguna historia que le ha hecho, que hemos leído. ¿Ya? A pesar de que no es mal autor porque tiene buenas premisas. Pero su narración falla al final de cuentas. Y fallan cosas como esta. Como que llegas al final y te das cuenta que... Es que la premisa está bien. Un cómic de Comixology, weón, no editado. Y de historia de terror, ¿cachai? Con un personaje antiguo, si las tiene todas. Si eso es el otro tema con Snyder. Ocupa elementos y en principio lo ocupa bien, pero cuando termina la historia te das vuelta para atrás y tú dices, pero no, pues esto está mal. cuando haces como el recuento, te das cuenta de que en realidad está mal. Es lo mismo que pasó ahora. La película estaba buena, o sea, la historia estaba buena. Sí, hasta que llegaste al final y te diste cuenta que los primeros 2 capítulos están mal. O sea, no tiene sentido todo lo que te contaron. Para mí, que yo no soy un fan del terror y de hecho yo no lo defiendo tanto como otros, si bien hay cosas buenas en terror, es cierto. Para mí tiene el problema de la mayoría de las películas de terror. La mayoría de las películas de terror pecan en que son mucho más interesantes mientras son un misterio. Una vez que se aclaró el misterio, perdiste todo el interés en la película porque al final el misterio era lo que lo hacía interesante. Y el monstruo nunca es tan bueno y la resolución nunca va a ser buena y al final todas terminan más o menos igual. Por eso en el terror, y vuelvo a insistir en esto, uno se fija más en la otra historia. Y aquí hay una historia donde el papá y el hijo al final se reconcilian y de hecho el hijo se disculpa con el papá, le dice he estado enojado contigo tanto tiempo y el otro es como las cosas van a cambiar y qué sé yo. Y eso es la resolución final de esta historia, digamos, con un papá y un hijo que están en el medio de la nada, porque como ustedes dicen, el papá soltero que está buscando cosas que hacer con el hijo, es por otro lado el papá que siente que el hijo quizás lo miren menos porque tiene una actividad que para alguien que es un realizador, que probablemente se presenta su tarjeta de visita es director de cine, no ha dirigido ni una triste película y solamente se dedica a restaurar películas, entonces veis que tu hijo te ve menos y tenéis que validarte frente a él. ¿Y cómo lo haces? Con la investigación de una película que, no lo hemos dicho, se dice que es una obra maestra de este director. No es cualquier película que está buscando, él se obsesiona con
con una película con una historia interesante. Hay películas en la historia que les ha pasado esto, que se ha perdido el filme, que se ha quemado, hay un montón, y que vuelven a aparecer en otro lado, y es como que, no sé, es como el final perdido de Casablanca que muestran en Los Simpsons. Y que el buscarlo y el encontrarlo también lo vuelve una experiencia interesante. Sería un estupendo documental hacer todo eso. También yo lo pensaba. Mi problema era que para ser un realizador, un sujeto que no va con cámara para ningún lado, encontráis al director, lo único que hace es grabarlo en audio. Sí. Encontré al director, el compadre debería estar tratando de hacer su película, de encontrar la película que habían estado buscando. Eso tendría mucho más sentido, que uno estaba grabando y que hubiera ocupado al hijo como una especie de asistente de grabación o de voz en off, o narrador, o persona que le está narrando la historia. Y eso dice relación por la forma como ven el mundo. Tú esperarías que un director de cine supiera entender el mundo grabándolo. Entonces, en una época, y se supone que esta historia es contemporánea, por lo tanto, en una etapa donde en un puto teléfono tú puedes grabar mejor que con cámaras, weón, antiguas, grábalo con el teléfono y después estás obteniendo información. Es súper explicable eso, ¿cachai? Estás obteniendo información, grábalo. Pero este weón era tan estúpido como Tintín, pues, weón, que era un periodista que salía sin libreta de nota, pues, weón, y no andaba con cámara fotográfica, weón. Y no avisaba cuando que era lo peor. Esto te demuestra también porque el compadre terminó haciendo restauración de películas. Sí, ¿no? Como toda la evidencia dice que agradezca que no es el McDonald's. Los protagonistas no tienen por qué ser héroes. Aquí tenemos un sujeto mediocre de protagonista. Algo que se me está yendo, no creo que se me siga yendo. Yo creo que ustedes confunden la parte donde ven la escena, el brindis o la fiesta de monstruos que hay, en que todos son monstruos, para nosotros sobre todo. Uno espera como ver ángeles y demonios. Y de hecho en la iconografía, en el relato bíblico, los ángeles son monstruos también. Para nosotros todos serían monstruos. Y esta escena que nosotros vemos, a mí me parece bien que lo que el cabro vea son monstruos realmente. Y que para nosotros como espectadores también lo sean. Y desde ese punto de vista creo, insisto, que cumple bien su función de ser la parte confusa de qué es lo que estoy viendo acá. Porque de hecho si lo vemos de ahí en más es donde ya las fuerzas se van a empezar a aclarar. Sí, pero es que es muy pie forzado para mi gusto esa confusión que nos crean. Es como que, ya, mira, voy a hacer esta escena para que tú creas que son los malos. El terror es todo es pie forzado, todo es como arranca, tú siempre le decís, pero no te escondas ahí, no te metas al ascensor, no te metas en el auto, o ¿por qué saliste del auto? Esta es la clásica del terror, pues estás ahí en el auto y ¿por qué saliste del puto auto si afuera están los zombies, afuera están los vampiros? Bueno, por algo me aburre tanto el cine de terror, es como que no tiene sentido. Bueno, dale, no es el asunto, no es el tema. Pero ¿cómo se llama esa película? Esa película donde tú creíste que ya terminó la película y te aparece la cara por el lado. Siniestro, ¿cierto? No sé. Es la historia con el Ethan Hawke, que es una película que el tipo está investigando, se cuelgan de un árbol, da lo mismo. Y hay una especie como de entidad maligna. Entonces ya cuando termina la película, te muestra una especie como de escena y tú esperas que el weón aparezca y no aparece el monstruo, ¿cachai? Y de repente el monstruo aparece como por fuera de la cinta, antes de la pantalla y aparece como de lado, así. ¿Ah? Y tú, ¡ah! Okay. Así como lo cuenta muy gracioso. Sí, otro paralelismo. Vale. Perdón. Otro paralelismo que hago con Outsider de Stephen King es que siento que pasa un poco lo mismo, que la serie es mucho más entretenida mientras te mantiene el misterio de qué diablo estás viendo. Porque de hecho el protagonista es incrédulo, bastante escéptico a todo. Y una vez que te confirman que sí, esto es un monstruo, pierde buena parte de la gracia. El final también se hace bastante... no sé, no es tan bueno como el inicio de la película, de la serie, quiero decir. Entonces siento que tiene como todo eso paralelismo, además de siempre que estos monstruos uno sabe que la promesa es continuará. Son pretéritos, son eternos, entonces van a seguir existiendo después de que... Sí, porque más encima te dicen que esa parte tampoco no la entiendo. Te dicen que es primigenio, que es antiguo, que ha ido comiendo cosas hace mucho tiempo. Y yo pensé, ¿y por qué no ganó antiguamente? Porque ahora lo tuvieron apenas lo pudieron detener. ¿Y por qué antiguamente no lo pudieron detener? O sea, ¿por qué antiguamente lo detuvieron? No al revés. No porque no lo pudieron, sino porque no entiendo. Para alguien que lee Batman y dónde está el Joker, me parece una pregunta cuestionable. pero es que esto no es Batman, justamente. O sea, para alguien que lee Superman... claro, para Batman sí, para el resto no. Para alguien que lee Superman y te dicen que Doomsday cada vez que lo vencen vuelve mejor, también me parece cuestionable tu pregunta.
¿Cachai? Entonces, no sé, no me encaja. Bueno, que ese en parte mi problema con este cómics. Bueno, que yo creo que el problema es con Snyder, sí, mi problema también es con Snyder. Snyder, por ejemplo, el autor de La Corte de los Búhos, que yo creo que es una muy buena premisa, y al final te das cuenta que es toda una tontera. Entonces, me pasa más o menos lo mismo acá. Que cuando termino de leer cómics, voy para atrás y me doy cuenta que, bueno, entonces el comienzo no tiene sentido. Sí, no sé. Cuando la leí, a mí me pasa esto. Leo esta historia y la leí gratis, bien. Sí. Si hubiera tenido que pagar. Si hubiera tenido que pagar, me daba a raya. Fernando defendiéndola me hace que me raya. No, es que estoy... Está mala. Pero admite que está mala. No la recomendamos. No la leas. No, pero esto está lejos de las peores tonterías que ha recomendado Fernando. Sí. Va a estar súper lejos, porque todo esto... El arte por eso, Patreon, el spawn, te estamos esperando. Es que yo reitero, nos hace mal haber leído esta historia después de Afterlife of Archie. Sí, yo también creo. Porque en Afterlife, como dijimos, no hay nada nuevo, ni siquiera Archie. Todos los personajes de Archie, en los tonos que tienen que ser los personajes de Archie, en un contexto diferente, y en donde la historia de zombies tampoco tiene nada de novedoso en ninguna forma, pero está súper bien contado. Y se lee muy rápido, y eso es lo otro. En comparación con Archie, esta cuestión me costó leerla. Hizo la misma cantidad de páginas casi. ¿Ya? Y me costó leerla. O sea, no es que me haya costado así como que fue insufrible, no, pero fue más lento. La lectura fue más lenta. La historia más interesante es la historia secundaria que la principal. Eso ya te habla mal. Si esto hubiera sido una película de televisión ochentera, te calza, ¿no? Habrían habido pechos. No olvides que habrían habido pechos. Ah, claro, sí. Sí, faltaron. Sí. No, pero por eso dije televisión. Porque igual, no lo habría visto. Sí, igual. No, porque como que las de Viernes 13 como que las reservaban, los slashers las reservaban para el cine, ¿cachai? O para otro formato, cine casero, pero para la televisión. Yo siempre me acuerdo de una historia y nunca he logrado, no me acuerdo de qué era, de un tipo que llegaba a un pueblo, en el pueblo eran todos raros y el tipo no podía salir del pueblo, y cuando intentaba salir del pueblo llegaba la policía lo ayudaba y lo volvía al pueblo, y no me puedo acordar qué historia es. No me suena. No sé, eso a mí me suena de muchas películas también, sí. Por eso yo creo que viene de ahí al final. Anda un asesino en serie dando vueltas. Pues, claro, si todas estas historias son repetidas con conceptos que son repetidos, ¿cachai? En HBO, a mediados de los 90, dieron 2 temporadas de una serie de cortos de terror que era por realizadores jóvenes. Y había una historia que era el nerd que tenía la vecina rica y que no lo pescaba porque ella estaba de novia con un jugador de fútbol americano, todo popular. Y resulta que eran compañeros de escuela, eran adolescentes. Y el nerd la acompaña a ella hasta la casa por él era el beta, el segundón, parte del ganado de la comadre. Y lo va a dejar, se va el compadre a su casa y la niña llega a prepararse algo para comer y se le ocurre encender la televisión. Y en la televisión empieza a aparecer su vida. Y en la vida empieza a aparecer que el jugador de fútbol americano la había engañado, que después se fue a la droga, que la mamá de ella había muerto por una cuestión, y la cosa que el único que estuvo siempre con ella fue el vecino nerd. Y con ese vecino nerd, ella iba a vivir la mejor vida de todo. Iba a ser feliz, completa, se iba a casar, iba a tener como 5 hijos, iban a viajar por el mundo, el cabrón iba a ser multimillonario y toda la cuestión. Y ella no lo podía creer. Estaba perdiendo su tiempo con el futbolista y tenía al hombre de su vida al lado. La verdad que la tipa como que queda choqueada, apaga la tele, deja la comida, cruza la calle para ir a ver a su vecino y declarársele porque ella no se podía creer que la vida, el destino estaba con él, no con el otro compadre, y la atropellan. Se termina la historia. Cruzando así de separada. Otra cosa que demuestra que esta historia no es tan buena es que estamos contando historias mejores. Sí. Todos nos acordamos de historias mejores. Entonces, como que esta historia no está tan buena. Oye, hablando de historias mejores, la dimensión desconocida está en algún lado, ¿no? Las historias completa clásicas. No, ¿En la streaming? clásica no. De Twin Light Zone no todavía. Creo que ni siquiera está en Estados Unidos completa. O sea, yo sé que tu complay pack de la primera temporada está como las primeras 4. Sí. Están completas. Las compré creo que en DVD.
Pero eso sería bueno, un canal de Twilight Zone clásica. A último también el remake ochentero, bueno, también estaría peor. Sí, bueno, hay un remake en Prime Video de Twilight Zone, pero es nueva. Y creo que está en Paramount. No es tan bueno. No es tan bueno. Creo que está en Paramount. Sí, ese es el del director de Nope. Sí. ¿Cómo se llama? Exacto. Pero eso, o sea, sí. A ver, en resumen. Perdón, a mí el arte no me parece tan bueno. Comparando que el mismo artista de... Otra vez, yo creo que no hace muy mal a lo leído después de... Sí, es que por eso mismo yo también creo... De hecho, aquí creo que él desarrolla mejor aquí es donde desarrolla mejor la escena de la película que las de la realidad. Pero creo también que es por algo que les mencioné la anterior, siento que los rostros no se les da muy bien. De hecho, a mí los primeros planos del cabro chico me confundían. De repente pensaba que era una mujer. Y esta es una que se desarrolla mucho en primeros planos. Y es medio fome su estilo para el primer plano. Él creo que se desarrolla mejor en color y el color está muchísimo mejor logrado en Archie. Estoy diciendo con el uso del color más que solamente con el dibujo. Sí. Las portadas están muy buenas, eso sí. Sigue siendo un muy buen portadista, mejor incluso que siento yo dibujante del relato. Pero no, en Archie desarrolla muchísimo mejor el estilo, creo yo. Bueno, valga decir que en todo caso, en el caso de Archie también puede que tal vez sea un error de él, el tema de los rostros, porque en Archie ya te entregan la pauta de rostros. Sí, es que, bueno, aquí es el otro tema, porque como dijimos, básicamente están ocupando personajes que todos conocemos de la forma que siempre los hemos conocido. Claro, acá de cierta forma tuvo que inventarlo todo y no funcionó tan bien. No sé. Pero, o sea, valga decir, pues, que a mí no es Rob Liefeld, así que... Sí. Bueno, estoy poniendo la vara muy, muy baja. Es que esa es la weá, pues, ¿qué tan malo es? ¿Es como Rob Liefeld? No. Entonces. No. Entonces, está bien. Bueno. En resumen, volvemos a recomendar Afterlife with Archie. Ya lo saben. ¿Quiere leer algo bueno para este Halloween? Vuelvo a leerla. Lo volvemos a repetir. Sí. Vea la dimensión desconocida. Vea la dimensión desconocida. Y si tiene la membresía de Kingdom Limited, ya la pagó, léete esto porque está gratis. Entero. No, búscate otra cosa. No pierda tiempo tampoco. Ya, no sé. No sé si se lo recomendamos a alguien. No. Parece que no. Parece que la votación popular es que no la vamos a recomendar a nadie esta cuestión, porque es que ya leímos uno muy bueno que fue Afterlife Archie. ¿Sabes qué? Me pasa que como experimento de exclusivo de Comixology, sí lo recomendaría. Yeah. Pagaste por Comixology, pagaste por Kindle, y esto sí te aporta, ¿cachai? Son como estas series de Netflix que tú las veís, las masticás y chao, se fue. Sí. Porque está dentro de un pack de streaming, en el caso de las cosas de Netflix, ¿cachai? Uno ve series que de repente no te dejan nada, las viste y es parte de entretención del minuto. Y si yo lo dejo en ese contexto, yo te diría sí, léelo y un rato y chao, para ver un trabajo más de Francavilla y de Snyder. Y por lo menos, o sea, para ver cómo se desarrolla la historia y a última hora ver un refrito de otras cosas. Pero bajo ese contexto, ¿cachai? Es parte del paquete que estáis pagando. Anda a comprarlo con la historia nueva de Dark Horse, yo pues, te bajo el dedo. Compra otra hueá. Bueno, lo vamos a atacar entonces, porque ya no le vamos a seguir pegando en el suelo al hombre caído. Pero no, que Fernando lo recomiende, pues bueno. Quiero que Fernando lo recomiende. Ya, Fernando, ¿a quién se lo recomiendo? ¿A quién le recomiendo? A cualquiera que sea seguidor del arte de Francesco Francavilla. Más que por Snyder. Sí, buen punto. Francisco, comentarios como recomendaciones. Es que se lo recomiendo a la gente que me cae mal. Creo que por ahí siempre habrá algún cómic de alguien que si uno quiere asustarse un poquito más. Y bueno, volvamos a insistir en Archie Afterlife. ¿Cristian? Ya dije que diga más, güey. ¿Qué más quería? Que diga más, ¿no? Bueno, se la recomiendo. Me pido. ¿Y tú tragar en dulce hoy día. No se caguen. Solo quería decirles que este capítulo fue auspiciado por nuestros Patreons. Lamentable lo he hecho. No, tampoco es tan mala. Lo que pasa es que se cae al final. Eso es todo. Ya, buena no. Pero hay historias mejores. Y hemos hablado de historias mucho mejores. De hecho, la de la semana pasada, así que lean esa. Ya, la vamos a dejar hasta acá. La próxima semana en el que estoy leyendo solo Snyder.
Bueno, Patreon, ahora ya saben, tienen otro objetivo más si nos quieren hacer leer cosas. Sí, háganos leer. American Vampire. La corte de los búhos, el búho que viene después y no sé qué más. La corte de los búhos, al final de cuentas, terminó siendo tan re mala, pero bueno. American Vampire. No más, yo no leí, apenas terminé la primera y tú querés que me vaya a leer la segunda, no la leí. Apenas terminé la primera. American Vampire, bueno, sí, esa es mejorcita. No, American Vampire es buena. Bueno, ya, gente. Ha sido un gusto, ha sido un placer. Esperamos que este capítulo les haya gustado. A la muerte tontera. Henry Cavill. Siempre con cariño. Cuídense todos. Chao. Chao. Ghosts, goblins, and ghouls, oh my. Coffins are creaking, what's creeping inside? It's only the dark, try not to fear. They smell it a mile away, then they appear as the fog covers the streets and the lights. It's Thriller come once again, bumps in the night. Creepy crawlies, alien-ness. I feel my heart jumping out of my chest. Just take a deep breath, it's all in your mind as you feel the chills racing like mice down your spine. Is that your shadow or mine? 'Cause I'm walking, but the steps don't align. The room of enchanted doom, where spirits play happily under the moon. Skeletons dance, whistling a tune. Zombies and stitches with witches on brooms. It's Halloween, it's not as it seems. Say it's a dream, say it's a dream, say it's a dream, say it's a dream. It's not a dream. Devilish frights will play with your mind. How things can just vanish from one place in time. It'll be fine, it'll be fine. All the walls moving, you can't trust your eyes. Wonderful magic will play with your mind. Princess and pirates and things undefined. Scary things, hairy things, things with big eyes. Things in disguise and things that can fly.